Del sentido y lo sensible, de la memoria y el recuerdo. Por Aristóteles. 2. Trazos generales de la psicología de Aristóteles. El sentido primordial de la psicología aristotélica lo hemos de buscar en la comparación con otras ramas de la filosofía. La física, estudio o ciencia del ser móvil en cuanto móvil, a un nivel genérico, tiene su explicación última en la teología, es decir, en la ciencia del primer motor inmóvil. Ahora bien, los seres vivos constituyen la clase más importante de los seres sometidos a los movimientos específicos de generación y corrupción, así como algunos de ellos, los que poseen la vida sensitiva, forman la clase más importante de los seres vinculados al movimiento locomotivo autónomo. La psicología, pues, viene a ser una metafísica del movimiento y el cambio, estudiada en el caso concreto del ser vivo. Vendría a ser así, respecto de la biología, lo que la teología es respecto de la física. Con esto queda claro de qué manera la psicología, de la que Aristóteles puede considerarse el creador auténtico, se refiere a un orden de seres paralelo al que estudia la física, pero al mismo tiempo se ve ya en qué se diferencia de esta. La psicología de Aristóteles aborda decididamente el problema de la vida en general, sin ser, como lo son las modernas psicologías, un estudio de los fenómenos psíquicos o fenómenos de conciencia. Estudia la vida en sus fundamentos últimos, en sus últimas causas y principios y en sus propiedades esenciales. Es, pues, un tratado plenamente filosófico, de metafísica especial. De manera general, para los antiguos, alma equivalía a vida. Solo enmarcadas en este contexto, tienen cabida entre ellos las cosas que constituyen el motivo de interés de la actual psicología: la sensación, la fantasía y la memoria, la razón y el pensar, el apetito y la querencia, y esto por la única razón de que el mundo de la conciencia corre paralelo al de la vida. En cambio, lo que Aristóteles no tiene que decir acerca de la vida sentimental, pasional y afectiva, lo reserva más bien para la retórica y en algunos aspectos para la ética. El alma es, pues, lo que constituye y explica la vida. Ahora bien, la vida es elementalmente automación y automovimiento. Por consiguiente, el alma será también automovimiento. Sin embargo, este automovimiento no resultará absoluto, sino condicionado por el mundo ambiente y por la circunstancia. Ese conjunto de cosas que rodean al ser vivo son las que le ofrecen el alimento, las que le brindan los medios de respirar o alentar, el sentir y el apetecer. Todo este sistema móvil está, a su vez, controlado y dominado por otros movimientos superiores, escalonados jerárquicamente hasta el primer motor inmóvil. El automovimiento del alma no es, pues, automovimiento más que en un sentido relativo y restringido. Metafísicamente considerada, el alma es el acto o entelequia primera de un cuerpo físico orgánico. Además, de acuerdo con la teoría hilemórfica, ella será también la forma del cuerpo. Esta concepción supone, en el fondo, un dinamismo teleológico muy importante en la filosofía aristotélica. El alma, en efecto, significa la idea y el todo, el sentido y el finalismo de un cuerpo vivo. Así, el mismo Aristóteles dice en otra de sus obras que el cuerpo es por el alma y en orden al alma. De las partes de los animales, 1.5. Hay que notar que, por un lado, la entelequia no es algo que emerge o resulte en el orden de lo físico o biológico, sino que es predominantemente una idea. En segundo lugar, no hemos de olvidar que el contenido de tal idea no se nos presenta a nosotros actualmente como se le presentaba a Aristóteles, para quien las formas, como Platón mismo las idea, eran seres complejos de sentido perfectamente trabado y coherente, en una palabra, verdaderas sustancias. Conviene que tengamos en cuenta a este respecto
para mejor entender la concepción total de la época aristotélica, lo que apunta Hirschberger en su Historia de la Filosofía, tomo 1, 142, Herder. El pensador antiguo no abriga ni una mínima duda de que tales formas son unidades coherentes siempre idénticas a sí mismas, mientras que en el pensamiento moderno significa justamente un arduo problema cómo llegan a tener cohesión y sentido unitario los contenidos espirituales que se agrupan en nuestras percepciones y conceptos. Resulta con ello que el hombre antiguo sabía lo que es el hombre, lo que es el animal, lo que es la planta. Para el hombre moderno, en cambio, el mundo se presenta como desmenuzado en átomos y sensaciones, partes dispersas de las que tiene luego él que hacer, mediante la experiencia, un todo. Bien entendido que la experiencia le ofrece tan solo y en todo momento hechos o datos fácticos, nunca realidades necesarias quiditativas. Y así es para él el alma tan solo un haz de contenidos, que nadie sabe cómo y por qué se cohesionan y se pertenecen unos a otros. Para Aristóteles, en cambio, ella es forma, es sentido y es finalidad. Es la totalidad de sentido de un cuerpo. Y precisamente en virtud de esta totalidad de sentido, viene a hacerse el cuerpo viviente lo que es. Y en esto está la esencia de la vida. Este concepto aristotélico de forma, si bien esbozado ya en los diálogos de juventud, no halla, con todo, su plena concepción, sino en el Tratado del Alma. Es allí donde lo elabora y a partir de esa obra, esa manera de concebir el alma domina su ideología posterior. Sus primeros pasos en psicología fueron, claro, de un decidido dualismo platónico, el dualismo del piloto en la nave. Más tarde, la física piensa aún así. Existe ya entre cuerpo y alma una unidad de operación, pese aún a la mutua independencia. En el Tratado del Alma se borra por fin todo dualismo, para llegar a una fusión sustancial de alma y cuerpo. Esto en el orden de las explicaciones metafísicas. Habría que aquilatar mucho más las consecuencias de ello en el orden de la psicología humana empírica, que quisiera analizar los fenómenos de interacción entre las partes sustanciales del compuesto hombre. Ahora bien, vista el alma genérica en su categoría de forma, los hechos le imponen a Aristóteles una diversidad de almas. Distingue así un alma que responde a la nutrición y al hecho de la generación, al crecimiento y también a la corrupción. Es el alma vegetativa. Esta alma se halla ya en las plantas perfecta y enteramente. Existe luego un alma sensitiva, que, incluidas las capacidades del alma vegetativa, aporta todas las potencialidades sensitivas del ser vivo, las del apetito inferior y las del movimiento local, relativamente autónomo, condicionado por las circunstancias que ya hemos mencionado. Este alma aparece en el reino animal. Precisamente en este alma inferior es donde parece situar Aristóteles la entelequia o acto del ser viviente en cuanto tal, el alma de la nutrición y la sensibilidad. Y esto incluso en el hombre, quien además posee el alma racional, que es la que le confiere el ser específico de hombre. Aristóteles, desde el punto de vista de los diversos estratos o categorías de almas, al hablar del hombre, en quien se dan juntos los tres principios definitivos, no precisa más. Habla simplemente del alma del hombre, sin ninguna especificación o aclaración ulterior. Igual puede entender por ella el alma inferior como el alma superior. Por otra parte, no resulta diáfano, al parecer, su verdadero pensamiento acerca de las relaciones entre estos dos niveles de vida o de alma. Ha precisado bastante las relaciones entre el principio nutritivo generativo y el sensitivo en los animales. El nexo de unión entre ellos es, en efecto, el apetito. Analiza entonces pausadamente la apetencia. Ella es la causa del movimiento local, que se encuentra en los animales al servicio del fin específico del alma vegetativa.
la nutrición y la reproducción. Aquella a fin de poder hacer posible esta, y esta como una compensación del afán intrínseco a todo ser de perdurar siempre. Al no ser posible la permanencia individual, les queda al menos la específica a estos seres de categoría inferior. Pero por lo que respecta al sentido vital complejo que representa la unión del alma estrictamente vital, el principio vegetativo sensitivo y el alma racional o espiritual, no nos dice nada. Aun cuando los escritos de ética nos sugieran algo acerca de los posibles atisbos aristotélicos en los problemas de la interacción de alma espiritual y alma o compuesto vegetativo sensitivo, parece como si, al nivel de la psicología específicamente humana, perdurara aún en la penumbra algo de aquel primitivo dualismo platónico, pitagórico u órfico. Dejamos con esto el problema más profundamente metafísico y entramos en la cuestión de la vida sensible. La percepción sensible reviste 5 aspectos que corresponden a los 5 sentidos tradicionales: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Es interesante hacer notar aquí la importancia capital que tienen para Aristóteles el sentido del tacto. Es esencial para la vida de segundo grado, es decir, la vida sensitiva vegetativa. Sin este sentido, en efecto, el animal no puede realizar las funciones típicas y necesarias de la nutrición y la generación. Por otra parte, no todos los seres del reino animal poseen los 5 sentidos enumerados. La posesión o carencia de estos sentidos determina un grado o una jerarquía en la posesión de la vida. No en la posesión mínima esencial, pero sí en la buena posesión, cumplida y sobrada de la misma. A veces llega a darse en ellos el órgano material del sentido, pero falta la correspondiente sensación, por no darse el medio transmisor adecuado en el ambiente o circunstancia biológica del animal. Así nos quedan, entre líneas, algunos casos de observación empírica de lo que el transformismo moderno llamará evolución regresiva de órganos o atrofias por desuso. En cuanto al hombre, se dan en él los 5 sentidos. Hemos dicho que Aristóteles considera los sentidos, excepción hecha del tacto, como algo accidental o supererogatorio para la vida en sí misma. El tacto es necesariamente esencial para que pueda darse la vida sensitiva y locomotiva. Los demás sentidos se hallan en los animales para que su existencia viva sea mejor o más favorable, para que existan bien, no solo para que existan. Esa mejor existencia parece culminar en el hombre, en quien los sentidos se ponen al servicio de una vida superior, de tipo social e ideológico, y además consciente. Todos los comunicados de los sentidos particulares se reúnen en él en una especie de sentido común, que corresponde al término moderno de conciencia psicológica. Además, estos contenidos sensoriales de la conciencia no siempre desaparecen con el objeto excitante. A veces perduran o se reproducen en lo que se llama imaginación, fantasía o en la memoria. Todas estas facultades, el sentido común o conciencia psicológica, la imaginación y la memoria, se encuentran también en un grado proporcional en los animales. Sin dejar aún el estudio o psicología del sentido y la sensación, analiza Aristóteles una serie de hechos de experiencia que tienen una particular importancia en la moderna psicología experimental. En esencia, representan estos el contenido de las leyes de Weber acerca de los umbrales diferenciales. La escasez de excitante equivale prácticamente a una ausencia del objeto. El sentido no es puesto en movimiento, no es actualizado el órgano correspondiente. Por el contrario, el exceso de excitante daña al órgano sensorial, hasta el punto de poder ocasionar su destrucción. El sentido, pues, viene a ser como un término medio, la obsesión griega del nada en demasía, entre el exceso y el defecto. ¿A qué se debe este fenómeno? Sencillamente, el órgano del sentido realiza en sí una función matemática, una proporción aritmética.
La concordancia o discordancia entre el excitante y esta proporción regulativa son las que crean la armonía en la percepción sensorial. Siempre hay en la mentalidad griega una idea numérica, pitagórica en un elevado tanto por ciento, que rige y gobierna los fondos últimos del acaecer y el pensar. Estas facultades que hasta aquí hemos analizado constituyen en el hombre tan solo el plano inferior del conocer. El plano superior del conocimiento es objeto de otros tratados, principalmente los de la lógica. El único problema que plantea Aristóteles respecto de esta cuestión es meramente metafísico. Se trata de explicar la potencialidad de la mente para con lo cognoscible, sin que al mismo tiempo quede mermada la actualidad esencial de la misma. Aquí es donde surge la conocida imagen comparativa de que la mente es como una tablilla sin escribir aún, que posee, no obstante, de manera potencial, las letras del mensaje posible o futuro. La mente es tanquam tabula rasa in qua nondum quidquam scriptum est. Por otra parte, el análisis fenomenológico de la parte apetitiva superior humana lo realiza primariamente en la ética, así como también trata en ella los problemas relativos a la libertad y la elección consciente. Desde luego que, mirada en su conjunto, la psicología aristotélica da a lo irracional mucho mayor importancia que Platón. También quizá por esto podríamos afirmar que su psicología y su ética son más realmente humanas, al no acentuar tan ostensiblemente la decisión entre cuerpo y alma. Dentro del campo de la misma psicología aristotélica queda aún un problema por discernir, el de la unidad y la unicidad del alma. Aristóteles nos habla, en efecto, de tres almas: la vegetativa, la sensitiva, la intelectual. El hombre participa ciertamente de las tres en plenitud. Según eso, ¿cuántas son las almas que posee el hombre? Con una distinción meramente lógica, es posible absolutamente distinguir en el ser vivo distintas facultades o potencias y distintas partes operantes. A veces incluso es realmente posible esta distinción, no simplemente en el orden lógico. Por ejemplo, en el caso de las plantas, muchas de ellas, una vez divididas y vueltas a plantar, siguen viviendo plenamente al fenicio de su función específica, al servicio de su función específica. Se responde a este caso como el análogo de algunos insectos, que en esos seres el alma es actualmente una, pero potencialmente plural. La división no hace más que actualizar esta sustancialidad hasta entonces potencial de las partes. Por lo que al hombre se refiere, ataca a Aristóteles decididamente la real escisión de partes que defiende Platón. Habla, sí, de un alma única, y sin embargo, también para él la razón y el pensamiento, es decir, el alma espiritual, son algo separable e independiente. ¿Constituye realmente todo el enorme complejo humano un alma única? En este caso, ¿qué relaciones de interacción guardan las almas inferiores con el alma superior? ¿Son solo potencias incluidas en el alma superior y absorbidas por ella? ¿Y cómo puede un alma separable y distinta ser aún forma del cuerpo, si la forma vital no es separable, sino que significa más bien una determinación esencial del cuerpo vivo? La explicación que da Aristóteles del origen del alma agudiza aún más esta serie de problemas. El alma inferior es de transmisión hereditaria en la generación, pero el entendimiento activo procede de fuera y es de origen divino. Este alma preexiste y no muere con el cuerpo. Sí, en cambio, muere el alma sensitiva. Ahora bien, si el entendimiento pasivo y el alma sensitiva mueren, es que son algo independiente y sustancial. Todo esto, en realidad, no es más que un resto de platonismo o una reincidencia en él, luego de haberlo dejado. Es suponer un alma ideal. Las dificultades reales de la unidad y la unicidad no quedan aclaradas en Aristóteles, ni mucho menos. El atisbo genial del alma, como forma del cuerpo,
no ha llegado aún a sus últimas consecuencias. No se comprende en su función condicionados al de muchas actividades espirituales, de todas en realidad. La verdadera problemática, complejidad del hombre, incluso en el orden metafísico, no digamos ya en el orden físico, permanece muy oscura todavía.